Ensalada de rock. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde cualquier parte del mundo que nos escuches, somos Ensalada de Rock, un programa en donde hablamos mucho y no decimos nada. Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo programa de Ensalada de Rock. Como siempre no estoy solo en la ruta, tenemos al copiloto Lucas del otro lado. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas a todos, acá tratando de flotar todavía. Ya estaba buscando madera, ¿sabes? Ya estaba haciendo el arca. Para el asado. También, lo que sobre. Sí, Impresionante la caída de agua que hubo ahora en Buenos Aires. Es intensiva el agua, no para. sí, acá en Rosario también sigue cayendo. Es tremendo, es tremendo. Bueno, vamos un poco al tema de hoy. Va a traer un poco de discusión y es lo que queremos. Obviamente, discusión buena, ¿no? A ver, para vos y para el que nos escuche, ¿qué bandas influyeron en la creación del heavy metal? ¿Qué bandas pasaron del rock progresivo, psicodélico, hicieron esa metamorfosis y se empezó a caracterizar, a nombrar como heavy metal? Yo tengo mi listita, yo hice los deberes, tengo mi lista de bandas que creo que aportaron bastante a la creación, o si se puede llamar así como creación, ¿no? Sí, eso es un tanto tendencioso, te diría, porque también hay mucho de gusto. Está la realidad y está el gusto. Lo que conocemos, la mayoría, es que empieza a haber un cambio notorio desde la aparición de Black Sabbath, si lo querés. Empieza a haber un quiebre en lo que empieza a ser la historia del heavy. Indudablemente hay cosas anteriores de las que se puede o de las que se nutre Black Sabbath, pero creo que masivamente la gente compró y se enamoró y quiso Black Sabbath y empezó a romperse ahí en lo que era el heavy metal, ¿no? También ni hablar que hubo otras bandas como Zeppelin o Purple que también rompieron un molde y crearon un estilo, no solamente en lo musical, sino en la puesta en escena, en el show que daban, desde la forma que se vestían a cómo se portaban, ¿no? Me voy por ese lado como lo más clásico, pero imagino que no es la realidad. No, hay en varias entrevistas que le hacen a Black Sabbath cuando arrancan, le preguntan esto mismo, ¿no? De qué género hacen. Y traducido se podría decir como un rock bajón, decían ellos en esa época. Todo relacionado con los excesos que tenían también. Más allá de eso, eh, hay muchísimas bandas anteriores que influyeron obviamente en lo que terminó siendo el heavy metal. A mediados y finales de los 60 tenemos a The Kinks, por ejemplo, con You Really Got Me, que Sí. el guitarrista dice que estaba aburrido en la casa y practicando ahí con la guitarra, y dice que buscaba un sonido diferente y lo que hizo fue con una hoja de afeitar romper el amplificador. Y tenés ese sonido característico que la gente lo puede buscar en YouTube y se va a dar cuenta a lo que me refiero, que era algo muy novedoso en esa época, finales de los 60, mediados finales de los 60, ese sonido característico de la canción, ¿no? Que buscaba ese sonido, en realidad lo encontró sin querer, jugando, y la canción fue un éxito para la banda.
Y como grandes inventos de la historia pasan por accidente o por curiosidad. Claro, suena como una especie de parlante desconado, por eso se le agrega el sonido distorsionado, por eso se dice que es distorsión después. Es por el sonido de la vibración de la rotura del parlante, imagino. Claro, claro. Bueno, después tenemos a los The Who, por ejemplo, con el Leave It at Leeds de ese disco en vivo. Yo creo que se puede percibir toda la furia, toda esa rebeldía de los Who cuando eran muchachos jóvenes y querían transmitir algo al mundo, ¿no? Y ahí te das Sí. cuenta del sonido que buscaban, del sonido rebelde ese que buscaban, eh, que es tal cual se escucha en el disco, se puede palpar en el disco. Who tiene el récord del libro de Guinness, el récord mundial de la banda con el sonido más fuerte en vivo en la historia. Todavía lo siguen teniendo. Así que imagínate la escena que planteaba de Who tocando en vivo, ¿no? Claro, más para esa época, escuchar una banda tan power así, la gente obviamente le llamaba la atención, sin dudas. Rompió los moldes lejos, también de lo que ya te dije, como te decía antes, rompió desde el sonido, la postura, las formas, rompió todo, por eso marcó también una página en la historia. Tiene muchísimo que contar eso. Sin duda, acá hacemos un repaso, una especie de resumen de, de qué bandas más o menos influyeron en eso. Obviamente que queremos leer en los comentarios, que la gente ponga a ver qué les parece, cuál es su opinión de qué bandas nos olvidamos o qué bandas para ellos fueron los inventores de esto, por decir así, inventor entre comillas, ¿no? También no nos olvidemos de los Beatles, que los Beatles tenían su lado rockero, su lado hard rock podría llamarse. Sí, había muchas bandas alrededor de los Beatles cuando se lanzan. En los 60 empiezan a surgir muchas bandas, sobre todo en Inglaterra, que empiezan a competir. Eh, de hecho, había una banda, no recuerdo el nombre en este momento, pero era la banda de la que formaba parte Ringo, que compartían escenarios. Ellos lo ven a Ringo estar tocando en vivo de esa forma tan ruidosa, salía de los moldes que ellos tenían al principio, que era un rock and roll muy elegante, muy inglés, muy señorial, desde la ropa a las posturas, planteando esa locura desde el sentimiento, ¿no? Pero en la postura eran muy controlados al principio, eran una banda de señores ingleses, valga la redundancia, ¿no? Sacan a Ringo Starr por el batero que tenía, que era un tanto más controlado y tenía alguna suerte de que no se quería mover. Si ya te recordará otro caso importante de la historia, el baterista no se quería mover mucho saliendo de la ciudad donde estaba porque no quería viajar mucho, no sé, no apostaba mucho a la banda, un gran visionario. Y buscaron a Ringo Starr y lo vieron y se enamoraron del sonido que no era el que estaban haciendo los Beatles al principio, pero sí era el que terminan haciendo después. Y date cuenta que cuando llegan a Estados Unidos empiezan a hacer, ya los lugares les quedaban chicos, obviamente por la cantidad de público que tenían y se iban a canchas de béisbol. Era Sí, sí. impresionante la cantidad de gente que juntaban, ¿no? Está el video del primer desembarco en Estados Unidos, en esa famosa cancha de béisbol y la policía y los helicópteros dando vuelta y la policía que ya no sabía cómo contener y el grito increíble de la gente que casi tapaba la música. Eso fue tremendo, tremendo. Otro artista en realidad podría llamarse banda también, fue Jimi Hendrix. Jimi Hendrix en su
corta carrera fue la verdad que muy intensa. Y también se me vieron imágenes del Woodstock, prendiendo fuego a la guitarra, Voodoo Child, Hey Joe. eh, yo creo que también influyó muchísimo eh, para los posteriores y para las bandas que iban en el camino con él, que, que se nutrieron un poco de su música, ¿no? Sí, sin duda. Tenía un sonido muy personal y lo que a mí me parece que en esa época todas las bandas o los artistas así querían buscar, si bien algo que ya fuera masivo, donde pararse, querían buscar su propio sonido y estaban como investigando y descubriendo cosas nuevas, ya sea desde sonidos hasta, hasta canciones y letras, ¿no? Desde la forma de pararse arriba del escenario hasta la forma de vestirse. Inclusive Hendrix era toda una novedad por ser un guitarrista zurdo, ya plantea otros cambios de paradigma en un montón de cosas, y ni hablar del show que hacía en vivo. Hoy es algo, no te digo muy normal, pero claramente hoy ha evolucionado muchísimo más el guitarrista, pero en esa época, si nos ponemos en los 70, en ese momento era una locura, algo nunca antes visto. No sé hasta dónde tendríamos que llegar hoy en vivo para que un guitarrista reemplace eso, ¿no? La banda que vos decías, volviendo un poquito atrás de Ringo, era Rory Stone and the Hurricane, Exactamente. que se conocieron en realidad en Hamburgo, Alemania, donde toca The Beatles, y él después sustituye a Pete Best, Pete que era Best. era el baterista de los Beatles, obvio. Exactamente, sí, sí, una historia, una historia tremenda la de Pete Best. Creo que estaba por hacerse una serie o se lanzó un libro y estaban empezando por hacer una serie sobre mucho más novelesca, ¿no? Que ya de por sí lo debe ser, pero es un hombre que vivió con eso en la espalda, el tipo que le dijo que no a los Beatles, debe haber sido tremendo convivir con eso, ¿no? Sí, estuvo del 59 al 61 en The Beatles y bueno, justamente abandonó un poco por eso, ¿no? Por no querer salir de, de su ciudad, de querer quedarse ahí en su zona de confort y bueno, la tuvo que ver de afuera, pobre, porque para nada visionario, como decías vos. El Sí, pronóstico que tenía para la banda se ve que nada que ver, porque The Beatles, la verdad que ya la historia está más que contada, ¿no? Pero bueno, ahí se dan tal cual. cuenta de cómo escaló. Hubo otro caso muy importante por algo similar, también desde allá, un cantante importante, famoso, ¿Cuál decías? Paul Diano, Poldiano. Sí, también. bien por la misma razón, no quería hacer largos viajes, ni la banda empezaba a surgir, ya tenía en la espalda unos cuantos shows y tenía unos cuantos seguidores, pero él no quería o no veía con buenos ojos el subirse a una van y salir a ver qué pasaba, que claramente no era tan así, pero bueno, la historia terminó mostrando que estaba equivocado. Sí, un poco lo que hablábamos en el programa anterior, ¿no? De que bueno, también le trataron de salvar la vida un poco ya cuando caían los excesos y bueno, no se lo tomó muy a bien. Y bueno, después la Sí, sí, historia sabemos cómo sigue, ¿no? Entra Dickinson y demás. sí, y ahí se escribió la historia. Tal cual. Sí, sí. Otra banda que tengo acá en el tintero es Cream con Eric Clapton, que mostraba un poco. Igualmente ellos medio que se rehúsan a la idea de que contribuyeron a esto del heavy metal. Ellos quieren quedar medio afuera de la historia porque no le convence eso de que fueron creadores del heavy metal, pero yo creo que influyeron bastante.
son una banda que tienen un sonido muy particular, que obviamente inspiró a otras. Sí, bueno, Clapton también muy ligado a los Beatles también, sobre todo a Harrison. Todos conocemos la historia de Harrison con Clapton y también eran grandes buscadores de sonido. Harrison creo que debe haber sido uno de los guitarristas más menospreciados de la historia. Recién después de su muerte se empezó a apreciar un poco más la búsqueda del sonido y la forma compositiva que tenía, muy ligada a la de Clapton también con unas bases muy buscadoras de sonidos especiales y psicodélicos también en un principio, eh, con grandes búsquedas de distorsiones extrañas en ese momento. Clapton después se seguía más un poco más por la escuela del blues y del rhythm and blues, pero nadie sabe qué hubiera pasado con Harrison, que creo que hubiera sido un gran guitarrista de lo que hoy llamamos un heavy clásico. No sé qué hubiera pasado con la evolución del tiempo, pero me parece que estaba más en esa cosa, en lo más progresivo. Puede ser. A lo que me refería era que el baterista Ginger Baker decía justamente eso, de que ellos querían desligarse de que habían construido o ayudado a construir una especie de heavy metal, que ellos no compartían esa idea. Sinceramente no sé qué es lo que piensa Clapton después de tantos años, ¿no? De verlo desde afuera. Clapton que en estos meses va a andar acá por Argentina, va a tocar en el estadio de Vélez. Sí, sí, hay Eh, que y sigue, vender. en realidad es el último que queda de Cream. Los otros dos ya fallecieron, lamentablemente. Jack Bruce también falleció. Y habría que preguntarle ahora cuál es la opinión de él, ¿no? Viéndolo de afuera, yo creo que ellos también tuvieron mucho que ver con esto de la creación del heavy metal. Si bien ellos hacían un psicodélico, un poco de blues, que era lo más normal en esa época, ¿no? Pero tenían un toque de hard rock, de rock ácido en sus canciones, en sus melodías. Y, y yo creo que sí, que influyeron bastante en lo que fue después el heavy metal. Esto es todas estas bandas que damos los nombres, como decía anteriormente, es una lista viéndola un poco, tomándola con pinzas, ¿no? Cada uno tiene su opinión. Acá juntamos un poco lo que sería la, la idea general de esto es que ustedes comenten, que ustedes digan qué opinión tienen, ¿no? De decir, a ver, qué bandas influyeron realmente en el heavy metal. Y nosotros con esta humilde lista, yo creo que fueron un poco los pilares del inicio de ese mediado de los 60 hasta finales de los 70, donde empezaron un poco la ola del heavy metal británico, con esas bandas que empezaron a salir de abajo de las piedras, porque era impresionante la cantidad de bandas que salían. Tengo ahora a la mente, se me viene Iron Butterfly también, que, que sonaban un poco bastante duros. Vanilla Fudge también. eh, ya llegando más a los 70, podemos decir Steppenwolf, que tenía Uh, Born to Be Wild, que es la primera canción que, que se da como contexto del heavy metal. Incluso la letra lo dice, Heavy Metal Thunder. Termina siendo un himno también en el principio.
y hasta el día de hoy. La canción esta tiene como frase, ya decía Heavy Metal Thunder, pero está más referida a la droga en sí, porque lo tomaban a esto, al heavy metal, como algo pesado. Y venía por ese lado, no por el lado de la música. Después se lo atribuyó la música y se lo vio más para ese lado, ¿no? Pero nada, es un dato de color. Incluso ellos mismos lo habían dicho. También tenemos a Coven. Coven es una banda de Estados Unidos que tiene demasiadas coincidencias con Black Sabbath. Acá en el Sí, canal hay un video que hice hace unos meses, hace unos años, que justamente habla de eso. Se llama coincidencia o plagio. Es decir, Cohen estuvo mucho antes o casi a la par que Black Sabbath. sí. Dos países completamente diferentes, Estados Unidos, Inglaterra, Black Sabbath, y demasiadas coincidencias entre sí. Sí, la verdad que bastante, bastante extraño. En el video que pusiste, que lo recomiendo para que lo vean, eh, explica cómo podría haber llegado a ser. Es bastante interesante. Recordemos que en ese momento no existía internet, ni plataformas digitales, ni discos que no sean de pasta. Era como todo muy arcaico en ese momento y la verdad que los rumores sobre bandas eran dados por la prensa cuando una banda ya tenía bastante éxito. Igualmente vivían viajando permanentemente productores de América a Inglaterra o de Europa a América, buscando sonidos o bandas que pudieran llegar a explotar como el fenómeno Beatles, ¿no? Que no se escuchara, que no se conociera del otro lado, porque como ya lo dije, la televisión todavía era algo muy limitado, no todo el mundo tenía un televisor y, y no había programas donde se pudieran ver este tipo de bandas, no así como los Beatles o los Rolling Stones que venían de ese rock muy señorial, como ya lo dije antes, pero algo que rompiera el molde como algo como Black Sabbath o como Coven, era imposible verlo de forma masiva si no era en vivo, tocaban en reductos muy para gente del palo de lo que hoy es el heavy metal, pero no se conocía, también estaba muy cerrado, era algo como como un gueto muy cerrado porque no se entendía, era algo muy extremo en ese momento, algo que venía a romper todos los moldes, que causaba mucho rechazo, por supuesto, desde las letras a la forma de vestirse. Yo creo que ahí se separa un poco más Coven con Black Sabbath. Creo que Coven fue por un lado mucho más, no sé, extremo si se quiere, que termina fundando o siendo un pilar para lo que termina siendo otro heavy metal mucho más oscuro. No digo que no lo haya sido Black Sabbath, pero me parece que Black Sabbath después termina yendo por otros caminos, ¿no? Y por las asociaciones de cantantes también tuvieron mucho aporte en la historia de Black Sabbath sobre todo. Justamente lo que decías, que Coven, siendo una banda tan under, yo creo que no tenían, o imagino que no tenían comunicación como para saber que en la otra punta, en Inglaterra, se estaba formando Black Sabbath. A ver, explico un poco, pongo un poco en contexto. Coven tiene una canción que se llama Black Sabbath. El Sí, guitarrista de Coven le decían Ozzy. exacto. Y bueno, la temática de las letras y demás es muchísimo más oscuro, creo yo, que Black Sabbath, porque tienen en su disco totalmente una misa satánica grabada, que dura creo que como 14 minutos, que para finales de los 60 era una locura escuchar eso. Imagínatelo en un disco de pasta, escuchar eso en un vinilo, era una Tal cual. locura.
tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, 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 igual no solamente en las letras, sino en la postura, como ya te dije, escénica, en el arte que ellos manejaban, desde la fotografía hasta la puesta arriba del escenario, manejaban una cosa mucho más oscura de lo que era Black Sabbath, que, que así se perduró por el tiempo, creo que hasta el día de hoy de lo que han hecho. Black Sabbath también tocó esa temática. eh, pero me parece que en la postura, al que me escucha va a pensar que soy un delirante, porque si a Ozzy le dicen el señor de las tinieblas, este, el príncipe de las tinieblas, que está diciendo este muchacho, creo que Ozzy lo capitalizó mucho mejor, con cosas que se dio cuenta y con cosas que no. No olvidemos que tenía detrás a una Sharon Osbourne que supo capitalizar desde un tropiezo hasta un acto de locura arrancándole la cabeza a una paloma. Desde este lado lo asociamos muy, muy satánico y no nos estábamos dando cuenta que el tipo estaba totalmente perdido y no tenía ni idea de él lo que estaba haciendo. Y Cohen también, pero creo que fueron más conscientes de que buscaron eso a propósito, ya creo que por una cuestión de creencia personal, por una cuestión religiosa, si se quiere. Sí, en esa época también estaban muchas sectas también religiosas. Y yo creo que fue para si bien llamar la atención, eran, obviamente como decís vos, yo creo que eran más creencias propias que, que Sí, llevarle la contra. Es decir, no voy a hacer una banda para llevarle la contra al otro. Pero más allá de eso, yo creo que eran ese ideal. Ahora siguen todavía Coven, siguen sí. tocando, por lo menos la vocalista, es una mujer la vocalista, si no me equivoco, de apellido Dawson, que traducido sería el sobrenombre Mala Suerte, le dicen. En el disco este también aparece, en el disco de Coven, aparecen los famosos cuernitos. Los famosos Mm, cuernitos que fueron tan peleados y disputados de quién lo hizo, quién... Bueno, la cuestión es que Coven en su disco ya lo hacía. También en vivo lo hacía, poniendo crucifijos, bueno, un poco lo que decía Lucas de la puesta en escena, que era, resaltaba mucho el rojo y negro, bien de misas, hacían como una especie de misa satánica, era todo el show. Y estaba bien, era una especie también de lo que hoy podemos ver masivamente lo que hace Alice Cooper, o en sus principios hacía Alice Cooper con el Horror también. Show y demás, que para mí es genial, estuvo muy bueno. Como show, como hablábamos en el programa anterior, de ese del showman, yo creo que se lleva todos los aplausos a Alice Cooper cuando hacía esos espectáculos que la verdad que eran geniales. Entraba, entraba con una víbora enroscada en el cuello. Sí. Puede gustar o no el estilo, pero en show es algo sinceramente para sentarse y ver, que también la gente tiene que entender que el que está arriba tiene que brindar eso, porque las bandas que han trascendido son las bandas que ofrecieron algo más. No solamente eso, Kiss lo ofreció con la pintura y en esa época. Hoy no sé si sería algo tan distinto. Le pasó algo mucho más, mirá lo que te digo, saltando varias décadas para adelante. Algo parecido lo hizo Slipknot con las máscaras y las ropas y con toda esa cosa escénica sin dudar también con lo musical que aportó, que es una belleza, una locura de aporte nuevo, sonido. Le pasó a Korn, le pasó a System of the Down, eh, todo algo mucho más acá, pero son todas bandas que aportaron algo. Con respecto a Cohen, yo creo, como ya te dije, es algo muy, muy de creencia propia, de religión propia, porque yo creo que más de explotar algo en lo musical, hicieron una creencia, hicieron música en base a una creencia. Hoy no sería tanto de asustarse porque se dicen y se plantean tantas cosas en las letras musicales, sobre todo con lo que pasó después en la historia.
con las ramificaciones que hubo con el heavy metal, con el black metal, con el doom metal, etcétera, 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 las letras se hicieron mucho más oscuras, ni hablemos por ejemplo de bandas como Cannibal Corpse, desde la arte tapa de un Jesucristo en una mesa de, de visceración hasta las letras tremendas, hicieron de música con una creencia, ¿sí? Estamos hablando de una banda que fue precursora. Con respecto a los Cuernitos, indudablemente yo compro, pero lejos compro la versión de Dio, compro, olvídate. Sí, estaba mucho la pelea de que Geezer, de Black Sabbath, del bajista de Black Sabbath, eh, lo hacía justamente por eso, él era muy aficionado a las artes oscuras y demás, y de ahí es que lo saca, según su versión, y que se lo pasa a Dio. Es la versión de él, lo que decía él, lo que daba a entender él. La versión de Dio decía que lo hacía la abuela, que era italiana, para alejar cualquier maleficio, cualquier gualicho. Era una especie de protección. Ahora, también tenemos a Simmons de Kiss, que dice que lo empezó a hacer él en el escenario. Y Simon, si lo pudiera patentar, ya lo hubiera hecho. Compro la versión de Dio porque recordemos, si vamos para atrás, que Dio se lanza como cantante en italiano, de una suerte de boleros, algo así, una cosa muy melódica creo que finales de los 50, principios de los 60, algo muy pelito para el costado con gomina, y saca tenía una banda que eran todos chiquitos igual que él y los empezaron a llamar, eh, no recuerdo el nombre ahora en inglés, pero los llaman como enanos y se terminan haciendo conocidos allá como eso, pero hacían una suerte de esto. Él ya arrastraba eso antes de subir a los shows, justamente por la creencia italiana de su abuela, en la que él espantaba los malos augurios, la mala energía, la mala suerte, haciendo los cuernitos hacia abajo, o apuntándole los cuernitos a una situación este, adversa para que eso se vaya, ¿entendés? Cuando vos le apuntás los cuernitos a un peligro, ese peligro se va. Esas son las creencias en lo que cree, de lo que viene, lo que hacía la abuela de Dio. Creo más en realidad eso que asociar los cuernitos, que también puede ser, a lo que decía Cohen, pero me parece que Dio estaba un poquitito más atrás, porque esa creencia viene de hace muchísimo tiempo más atrás. Sí, bueno, también lo satánico, ¿no? Eh, es para tomarlo con pinzas también. Yo creo que es comprable las dos versiones, ¿no? Pero son Sí, tal cual. demasiadas coincidencias, eso a lo que voy, son demasiadas coincidencias entre una banda y otra. Esto se lo plantean en los 80, cuando creo que Black Sabbath, ya bueno, ya se había ido Ozzy, ya se había ido Dio, y no, si mal no recuerdo, estaba Glenn Hughes cantando. Y en una entrevista en MTV le preguntan por esto, le llevan el LP de Cobain y le muestran a Tony Iommi diciéndole, mirá, acá ya hacían los cuernitos, acá en las letras tenemos a Black Sabbath, eh, hay muchas coincidencias entre una banda y otra. Y no creo que un productor haya ido a Chicago, si no me equivoco, de donde es Cohen, a un Sí. boliche y lo haya visto y haya visto todo esto y después haya viajado hacia Inglaterra y le haya dicho a los Black Sabbath que recién arrancaban, che, en Estados Unidos pasa esto, esto y esto, vamos a hacer lo mismo. No creo eso. Me es No, muy... no, yo tampoco lo creo. Recordemos que en esa época vivían permanentemente productores viajando por todos lados buscando sonidos no sé si la palabra es copiar, pero vamos a ponerle otra palabra de fantasía.
copiar. Entonces viajaban por todos lados buscando ideas que llevarse para formar bandas que desde el comienzo eran como productos, sobre todo en esa época, se explotaban bandas un par de años y chau, y cambiaban y así. Si lo querés tomarlo por ese lado podría pasar, sí, yo creo que ya Black Sabbath tenía talento de sobra demostrable como para poder hacer, y vuelvo a lo mismo, hoy en día te lo puedo llegar a creer con la versatilidad y con la amplitud mental que hay, pero en esa época copiar algo desde el otro lado del mundo, algo tan oscuro, algo tremendo, como esa temática y esa forma de escribir y esa forma de dar un show, yo no lo creo de Black Sabbath, no lo veo a Yomi diciendo vamos a copiar lo que está haciendo esta mina del otro lado del mundo, no lo veo, tampoco lo veo a Ozzy, me parece que estaban en su mundo, creo yo. No me parece ninguno. Creo que los dos se explotaron y si se enteraron de uno del otro en ese momento, lo explotaron aún más. Creo que Coven es una cosa mucho más fuerte y es ahí donde se termina la pelea. Me parece que ellos lo hicieron como ya dije.